Hoy viernes 14 de diciembre, el Evangelio según San Mateo nos muestra a los discípulos preguntándole a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, ciertamente Elías ha de venir y pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ya vino, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Qué interesante reflexión para darnos cuenta de la trascendencia de un Elías o de un Juan Bautista. Pocas figuras dentro de la tradición profética de Israel marcaron tan vivamente la conciencia colectiva de los israelitas como Elías. El profeta cumplió su dolorosa misión en un tiempo marcado por una profunda crisis religiosa que hacía que los israelitas vivieran en una especie de sincretismo religioso. ¿Les suena? Se parece a lo que nos pasa. Los israelitas pretendían conciliar su fe, ya vista, con el culto a Baal y a Astarte, dioses de la naturaleza venerados por sus vecinos. ¿Y nosotros cómo nos encontramos? ¿Venerando a otros dioses? ¿Prácticamente sin creer en Cristo Jesús? ¿Buscando dioses extraños que van desde el poder, el dinero, la fama, hasta religiones extrañas que tienen asumir hasta lo indígena de una idolatría francamente delirante? Elías defendió en cuerpo y alma la fidelidad exclusiva al Señor que los había liberado de Egipto. Juan Bautista se sintió tocado por la generalización de una religiosidad puramente ritualista, carente de una espiritualidad profunda y de un compromiso ético. ¿Cuánto nos suena esto a lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos? Pero los dos profetas, Elías y San Juan Bautista, advirtieron la cercanía de la catástrofe y utilizaron lo que tenían a la mano, su palabra quemante y directa para sacudir la conciencia de Israel, la misma misión y el mismo destino. Sin embargo, en el caso de Elías vemos que fue arrebatado en un carro de fuego. En el caso del Bautista dio su cabeza, que le fue cortada por decir que no le era lícito a Herodes vivir con la esposa en adulterio de su hermano. Y esto le ganó precisamente el martirio. ¿Cuánto tenemos que anunciar lo mismo que anunciaron Elías y lo mismo que anunció Juan el Bautista? Esa venida del Mesías que no es ni metafórica, ni una leyenda, ni un cuento, sino una realidad que fue dada a cada uno de nosotros para salvarnos. Una realidad que está escrita desde el punto de vista histórico y además comprobada por los textos bíblicos, por los evangelios y por todos los testimonios de aquel tiempo y todos los mártires y santos que continuaron esta labor de evangelización a lo largo de los siglos. No debemos olvidar que todas las épocas tienen esto: idolatría, indiferencia, otros dioses, otra forma de pensar que no es la católica, la de los valores cristianos, sino que con argumentos humanistas van distrayendo la verdad y el bien y hacen de la verdad y el bien prácticamente una sombra de lo que realmente quiere Dios de nosotros, que vivamos a través de sus mandamientos. El Bautista es figura de lo que nosotros debemos ser, anunciadores del Evangelio a pesar de la adversidad, a pesar de que esto sea incómodo para todos los demás, para las personas, ya que decirle a una persona que vive en adulterio y que se va a condenar, pues no es algo agradable y probablemente perdamos su amistad. Ya que decirle a una persona que roba, que robar es un pecado según a quien le robe también se condenará, si no se arrepiente y no devuelve lo robado, pues tampoco será agradable para aquel al que se lo decimos. O simplemente que distrae la verdad con argumentos humanistas para decir que el amor es posible de todas las formas y que dos personas del mismo sexo pueden contraer un supuesto matrimonio porque se aman y ese amor les da la permisión de vivir unidos en una relación que pretenden hacer como matrimonio. Pues nosotros estamos prácticamente viviendo lo mismo.
Pero cuán poco nos parecemos al Bautista, bueno, y mucho menos a Elías, ya que el hecho de que haya sido arrebatado en un carro de fuego nos hace ver que Elías había trascendido los planos espirituales hasta poder trascender y vencer la muerte por la gracia de Dios. De estos casos tenemos muy pocos en las Escrituras evidenciados. Así que nosotros tenemos que ver esta actitud del Bautista, que vivía una vida de mortificación y de entrega y de silencio y de penitencia, lo que se nos pide en el Adviento para poder recibir al Salvador. ¿Ustedes piensan que si Juan el Bautista hubiera vivido en el mundo, hubiera reconocido a Jesús? ¿Hubiera sabido que él tenía que disminuir para que Jesús creciera? ¿Se hubiera dado cuenta del adulterio de Herodes y lo hubiera denunciado? ¿Hubiera predicado a todos enderezar el camino y ser el mensajero que va delante del Señor? Seguramente que no. Si queremos realizar nuestra misión, tenemos que ponernos en sintonía de lo que significa realizar nuestra misión. Poner los medios naturales como si no existieran los sobrenaturales y los sobrenaturales como si no existieran los naturales. Porque solo de esa forma descubriremos, primero, la voluntad de Dios. Segundo, en el estado o en el momento que yo me encuentro para poder tomar los pasos necesarios para realizar aquello que Dios me pide. Y tercero, estar dispuesto y disponible a hacer esa voluntad de Dios. Y cuarto, ejecutarla. Cuando hablamos de todo esto, no todos están dispuestos. No todos están dispuestos a dejar su vida de comodidad. No todos están dispuestos a prepararse, a leer y a buscar la verdad y el bien a través de nuestra fe. No todos están dispuestos a vivir los sacramentos a profundidad y mucho menos a confesarse. Porque este es el punto fundamental por el que muchos católicos abandonan nuestra fe. Dejan de confesarse, dejan de comulgar, no tienen la fortaleza necesaria para poder subsistir y sucumben frente a cualquier adversidad, tribulación, persecución o duda. Juan el Bautista es preparado por el Señor desde el vientre de su madre, en el que es santificado y que ya habíamos hablado de eso. Sin embargo, no por haber sido santificado en el vientre de su madre lo tuvo fácil para poder renunciar al mundo. Vivir en el desierto, vivir prácticamente con un pelo de camello, casi desnudo, estar descalzo, alimentarse de miel de pequeños animales y además de todo eso comer vegetales y estar en silencio continuo. Veámonos en el Bautista. ¿Hay algo de nosotros que podamos decir se parece? ¿No nos parecemos nada? ¿Hay algo que podamos empezar a imitar? Por lo menos su autenticidad para decir la verdad, aunque nos cueste. Pero también la prudencia para saberla decir. Porque si nosotros decimos la verdad a quemarropa, quizá a esa vocación que inicia, a ese hombre o mujer que tiene una fe débil, lo rompamos. Primero la amistad, el amor, la caridad, para acercarlo, para interesarnos por su vida y después poderle decir, es que esto que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Esto que dejes a tu esposo por otro no es la voluntad de Dios. Esto que te pelees con tu suegra no es la voluntad de Dios. Esto que no eduques a tus hijos en la fe no es la voluntad de Dios y un largo etcétera que nosotros sabemos a través de los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son el mínimo indispensable para vivir la voluntad de Dios en mínima manera. No nos asustemos porque lo que Dios quiere es algo mucho más grande que cumplamos una ley, sino que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Ese mandamiento es nuevo porque antes era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues ahora es más que a ti mismo, con tu propia vida, como Jesús lo testimonió en la muerte de cruz, dando su vida. Pues bien, Juan el Bautista es una figura hermosa. Él está plenamente consciente de la misión que le ha sido encomendada. Juan sabe que ante Cristo no es ni siquiera digno de lavarle y de llevarle las sandalias, lo que solía hacer el último de los criados con su Señor. Para ese menester, pues cualquiera servía, ¿no? Para poder limpiarle las sandalias. El Bautista no tiene reparo en proclamar que él carece de importancia ante Jesús, como lo decíamos, humilde hasta el punto de ir poco a poco desapareciendo. Ni siquiera se define a sí mismo según
su ascendencia sacerdotal, no dice yo soy Juan, hijo de Zacarías, de la tribu sacerdotal de... No, por el contrario, cuando le preguntan ¿quién eres tú? Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor, allanad sus sendas. Él no es más que eso, una simple voz, la voz que anuncia a Jesús. Esa es su misión, su vida, su personalidad, todo su ser viene definido por Jesús como tendría que ocurrir en nuestra vida, en la vida de cualquier cristiano. Lo importante en nuestra vida es Jesús. Y que pocos lo saben y que pocos se dan cuenta que solamente la felicidad es Jesucristo y que solo en Él, con Él y por Él podremos realizar la obra del Padre, cumplir su voluntad como lo hizo Jesús y poder ir al cielo, a la vida eterna, a gozar de esa vida maravillosa que nunca terminará. A medida que Cristo se va manifestando, Juan busca quedar en segundo plano, ir disminuyendo, desapareciendo. Sus mejores discípulos serán los que sigan de manera incondicional, ¿verdad?, esta indicación suya de seguir al Maestro, a Jesús, en el comienzo de su vida pública. Este es el Cordero de Dios, dice Juan, y se lo dice a Andrés y a Juan, dice Juan el Bautista, y se lo dice a Juan apóstol y a Andrés apóstol, que lo serán en el futuro, indicando a Jesús que pasaba que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Con gran delicadeza se desprenderá de quienes le siguen. Imagínense que fue doloroso para él quedarse sin sus amadísimos discípulos para que se fueran con Cristo. Juan perseveró en la santidad porque se mantuvo humilde en su corazón. Por eso mereció también aquella formidable alabanza del Señor. En verdad os digo que no ha salido de entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan. Ojalá esto nos pueda decir Jesús. En este Adviento no hay nadie mejor que estos hijos míos que viven el Adviento, que profundizan en el Adviento, que se transforman en el Adviento y que una vez nacido el Salvador cambian su vida para entrar en un año mejor, en un año litúrgico para poder realizar la misión que a cada uno nos ha encomendado. Ojalá estas palabras de reflexión nos permitan entender que estos personajes nos ayudan a comprender lo que Dios quiere de nosotros, nos ayudan a ver nuestras similitudes y aquello en lo que estamos muy lejos. Y si ellos pudieron, con la gracia de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Estemos seguros de que la gracia no nos faltará. La gracia es la forma que Dios se comunica con el hombre y esta gracia nos será suficiente y abundante para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Pidámosle a Dios el día de hoy la gracia del Bautista de anunciar como mensajeros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa buena nueva, esa gran alegría de que Jesús nos vino a salvar a cada uno de nosotros, haciéndose un pequeño niño y muriendo en la cruz por cada uno de nosotros para hacer la voluntad del Padre. Que así sea para cada uno de nosotros. Muchas gracias.